¿no? Igual también practicar bueno, repasar todo lo que han aprendido en semiología 1, porque ahora ya es síndromes, ya no nos vamos a detener explicando cómo está la maniobra, ¿no? Listo, eso ya se aprendió en semio 1. De repente hacer énfasis, alguna maniobra que no se haya tenido en cuenta, ustedes tienen que repasar porque en tiempos cuando no había la pandemia, en el examen teórico práctico para este semestre entraba tanto 1 y 2. Ya entonces ya es responsabilidad de ustedes la intención que tengan de repasar para que puedan al menos dominar este tema, porque yo sinceramente no lo veo así. Pero para la universidad no interesa cómo quede en el alumno, si aprendió o no aprendió, no interesa, la cosa es avanzar. Eso es lo que veo, esa es mi apreciación. Y 4 días para hacer esto es muy poco. Cuando no había pandemia se hacía 2 semanas. Y han duplicado el número de alumnos. Antes había por promoción cerca de 200, ahora son 400, creo. O sea, ya ustedes ven la intención de la universidad. De ser posible para ellos, de repente, que sea pues hasta muchísimos años virtual, porque para ellos es más fácil, ¿no? Están ahorrando costos, no pagan luz, no pagan agua, han despedido a los azules, ¿no? Todo. Pero las pensiones han subido, ¿no es cierto? Y la remuneración también de los docentes se ha congelado, está igual. Nosotros pagamos la luz por el uso de la computadora. La universidad no nos da nada. Entonces, tenemos que seguir avanzando nomás, pues. Entonces ya cuestión de cada uno de que aprenda lo más mínimo de esto. Sobre texto de la pandemia. Entonces vamos a repasar este tema, ya lo hemos realizado el año pasado, o no, a inicios de año, marzo. Pues voy a volver a repetir, porque ya lo conocen ustedes. La mecánica va a ser de que yo voy a exponer y y el jueves estamos tomando evaluación nuevamente de esto, porque es un tema que ya ustedes conocen. Entonces vamos a puntualizar algunos puntos que están claros. Este tema ya lo conocen ya, entonces es menester que según la coordinadora se repase en todos los grupos todo esto. La historia clínica es universal, ¿no? Hay historias clínicas ya de especialidad, pero sí en el mismo contexto, solamente que se aboca nomás a su especialidad, como es la historia clínica neurológica o la historia clínica psiquiátrica, ¿no? Pero lo que debemos aprender es la historia clínica en medicina interna, tal como yo lo he expuesto. Entonces, vamos a iniciar esto de la historia clínica. ¿Qué cosa es la historia clínica? Es un documento médico legal donde tiene toda la información relativa a la enfermedad del paciente, o sea, el motivo de la enfermedad que está entrando al hospital. Esto quiere decir de que cada vez que ingrese un paciente al hospital o sea internado,
va a tener una historia clínica de su enfermedad, ¿no? Todo eso queda archivado en su legajo que se llama historia antigua. También todo lo que se ve, se hace ver en consultorio, todo, ¿no? Todo eso queda almacenado en la historia clínica. Entonces, ¿por qué es médico? Dije documento médico legal. Es médico porque tiene todo lo relativo a la enfermedad, a la última enfermedad del paciente. Todo. ¿Y por qué es legal? Porque en cualquier momento puede ser solicitada la historia clínica por las autoridades hospitalarias o judiciales. ¿Pero por qué? De repente ante una supuesta negligencia, ¿no? Hay abogados que se encargan, se ocupan de esto para sacar plata a los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, una vez que se escribe en la historia clínica ya no se puede variar, no se puede agregar ni quitar nada, queda archivado ya todo eso. Entonces, por eso es que debemos conocer bien la historia clínica, su importancia y su confección, en cualquier sitio. Si nosotros vamos a trabajar afuera, en otro sitio, tenemos que hacer una historia clínica. Y eso queda archivado. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? Son dos, en general. La anamnesis o interrogatorio y el examen físico. En general, ¿no? Porque vamos a ver que la historia clínica es la que está en el folder, porque no conocen ustedes, pues, ¿no? En el hospital hay unos folders metálicos donde está la historia clínica actual y hay otra en los archivos que está la historia antigua, que se llama donde traen toda la historia. Pero ahora hoy en día todo ya ha quedado registrado en la memoria, en el disco duro, ¿no? De todo esto. Entonces vamos a ver en la historia clínica que es un conjunto de hojas, ¿no? Varias hojas. Entonces la anamnesis. ¿Qué cosa es la anamnesis? También llamada interrogatorio. Hay dos tipos de anamnesis. La anamnesis reciente y la anamnesis remota. La anamnesis reciente está constituida por 4 puntos. La filiación, el tiempo de enfermedad, los síntomas y signos principales y el relato o también llamado historia de la enfermedad. Esa vendría a ser la anamnesis reciente. Y la anamnesis remota estará constituida por los antecedentes, que a su vez son los personales y los familiares. Entonces veamos ahora en la primera parte que es la anamnesis reciente. Dije entonces que está constituido por 4. Filiación, tiempo de enfermedad, síntomas y signos principales y el relato. En la filiación tenemos un
un listado de puntos que tenemos que anotar. Para esto se recomienda usar la mnemotecnia. No es necesario aprenderlo de memoria o de paporreta. Simplemente recordar la abreviatura NESREOJ, que sería la primera parte, donde la N es el nombre. Entonces, nombre completo del paciente. La E, la edad, qué edad tiene. Al costado podemos poner la fecha de nacimiento, porque bien sabido es que algunas personas se quitan la edad o se aumenta, ¿no? Entonces, al costado ponemos la fecha de nacimiento. La S, el sexo, masculino o femenino. La R, la primera R, la raza. ¿A qué grupo étnico pertenece? ¿Es raza blanca? ¿Raza mestiza, que somos todos nosotros mestizos? ¿No? Raza indígena, porque de repente es autóctono del Perú profundo. Raza amarilla, de repente pues japonés, tailandés, chino, ¿no? Raza cobriza, ¿no? De las pieles rojas, apaches. Entonces, en nuestro Perú somos mestizos. La segunda R, la religión. ¿Por qué es importante la religión? Porque hay personas que no permiten, según sus creencias, no recibir transfusión de sangre. Entonces tenemos que preguntar a qué religión pertenece, porque de repente nosotros ordenamos que le transfundan sangre y nos enjuicia y nos mete a la cárcel, pues, porque hay una ley. Así se esté muriendo, no permiten ellos que les pasen sangre, ¿no? Entonces por esa razón se pregunta la religión. La E vendría a ser el estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, separado. Entonces es importante preguntar, ¿no? Muchos dicen, soy casado. ¿Tienes documento? No, que soy solamente junto, me he juntado nomás, entonces es conviviente. O de repente está separado. Hay separación de cuerpos, ¿no? Para adquirir el divorcio de repente necesitan pues tener 6 meses de separación de cuerpo. O es divorciado, ¿no? Casado, sí, tiene su documento. Entonces es importante preguntar eso. La O, la ocupación. En este momento, ¿de qué se ocupa usted? ¿De qué vive? ¿No? Acá también, por las situaciones obvias, muchos no trabajan para lo que han estudiado, porque han perdido su trabajo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Soy ingeniero, pero no hay trabajo. Pero estoy trabajando de taxista. Entonces, ocupación anterior, ingeniero. Ocupación actual, taxista. Porque no tiene pues trabajo, tiene que mantener a su familia. O de repente, ¿no? Recién se ha graduado de médico cirujano, muchacho. Pero ya tiene familia. Ya sus padres ya no le quieren dar ya más. Pero es médico cirujano, pero no trabaja. Está esperando serums. ¿Y qué se está ocupando ahora? Taxista, ¿no? Entonces, ocupación anterior, ocupación actual. La G,
vendría a ser el grado de instrucción. ¿Hasta qué año ha estudiado y ha terminado? Por decir, usted ha estudiado hasta qué año? Quinto de secundaria. ¿Has terminado? No. Entonces solo tiene cuarto año de secundaria. O estudié medicina, primer año. ¿Terminaste? No. No terminé. Tiene quinto año de secundaria nomás, pues. ¿No? Terminó, de repente tiene educación superior, ¿no? Entonces, anotar ahí hasta qué año terminó. En la segunda parte de esto viene el grado de instrucción, lugar de nacimiento, no, perdón, lugar de nacimiento, procedencia, domicilio, fecha de ingreso, fecha de elaboración de historia, informante y elaborada por. En cuanto al lugar de nacimiento o natural de, ¿dónde ha nacido usted? Le dice en Arequipa. Ya, entonces procede de Arequipa. De repente, nací en Trujillo. ¿Y cuánto tiempo vive acá? Años. Entonces procede de Arequipa. ¿Está claro? O de repente hay un accidente en la variante de Chumayo. Se ha volcado un ómnibus que viene de Piura. Varios muertos y varios heridos. Estoy haciendo la historia. Todos son de Piura. Entonces, natural de Piura, procedente de Piura. El domicilio tenemos que ponerlo, anotar bien los datos. Calle, nombre de la calle, en qué distrito, si es parte rural, manzana, lote, ¿no? Comité, o de repente si no tiene nombre, alguna referencia, porque también he sabido que a los ancianos y a los niños los dejan en los hospitales. Entonces tiene que ir la asistenta social a buscarlo, pero si no hay una referencia, ¿cómo lo va a encontrar? Entonces todos los datos aquí bien claros. Nombre de la calle, si es interior, si es una casa de vecindad, si es en partes marginales, comité, lote, manzana. Podemos apuntar también el teléfono ahí al lado, número de celular. Entonces es importante esto. Fecha de ingreso. Es el día que viene al hospital. Entonces ya saben que el ingreso al hospital, según su gravedad, puede ser por emergencia o por consultorio externo. Mayormente vienen por emergencia. Entonces, el día que ingresa es la fecha del ingreso. Ahí hay que anotar por dónde está ingresando, ¿no? Por ejemplo, hoy día ingresó porque está mal, se siente mal. Entonces, hoy día 17 de agosto, por emergencia. Fecha de elaboración de historia. Ustedes saben que en emergencia no se hace historia, solo se hace una historia de emergencia, que es sucinta, ¿no? Abreviada. Incluso ahí en emergencia hay camas de hospitalización donde hacen la evolución, pero no tienen historia, salvo que se interne a piso. ¿Y cuándo se hace historia completa en emergencia? Cuando el paciente, por su dolencia, va a ser intervenido quirúrgicamente. Porque para que entre a sala de operaciones tiene que tener historia completa, si no, no entra. Porque ya ustedes pueden imaginar que puede pasar algo. Y tiene que tener historia completa. Solamente en ese caso se hará historia completa. Y ya cuando pase a piso, el encargado ahí pues ya se obvia de hacer la historia clínica. Solo hará una nota de ingreso, nada más. Entonces, no siempre se hace la historia clínica el mismo día. Entonces, pasa a piso, tenemos 24 horas para hacer la historia clínica. O el interno o el estudiante encargado de ese sector tendrá que hacer la historia clínica.
Informante. Se refiere a quién está dando los datos. Si es el mismo paciente, entonces el mismo paciente. Pero puede ser indirecta, o sea que el paciente es un anciano que no habla o es un niño. ¿Quién informa? La mamá generalmente o el papá, o si es un abuelo, el sobrino, ¿no? O de repente lo encontraron al paciente en la calle, inconsciente. ¿Quién informa? El policía. Tenemos que apuntar el número del policía, nombre. Es importante eso porque cuando viene por emergencia. Y elaborada por aquí el nombre del que está haciendo la historia clínica. Nombre completo, categoría, semestre, ¿no? Fulano de tal, sexto semestre de medicina, Facultad de Medicina de la Católica, Santa María. Nombre completo del que está haciendo la historia. Entonces, en la afiliación, aprender la mnemotecnia NESREOG, lugar de nacimiento, procedencia, domicilio, fecha de ingreso, fecha de elaboración de historia, informante y elaborada por. Esa es la primera parte, que podemos preguntar en el mismo momento y anotar. Siguiente punto es tiempo de enfermedad. Acá lo dejamos vacío porque no sabemos, una vez que desarrollemos el relato, recién voy a ir a síntomas y signos principales, también lo dejo vacío porque no sé, tengo que desarrollar la historia de la enfermedad. Entonces, en esta parte, la historia de la enfermedad es la más vital o la más importante en este caso. Aquí también hay un listado de preguntas en orden que debemos tenerlo presente. Primero, el tiempo de enfermedad. Con la pregunta, ¿desde cuándo está usted enferma? ¿O hace cuánto tiempo se ha puesto enferma? Entonces te dice tantos días. Pero tienes que sacar la cuenta desde el día que ingresa para atrás, que te dé la fecha exacta de cuándo inició su enfermedad. ¿Cómo empezó? Acá tú tienes que dilucidar cómo empezó. Hay dos formas de inicio de una enfermedad, que sea brusca, o sea, estando sano, se puso mal, ¿no? O insidiosa, que es la mayor parte de las enfermedades que van de menos a más, ¿no? Empieza con síntomas vagos y cada día que pasa se va aumentando, complicando, todo eso. Eso se llama insidioso. Siguiente punto. Descripción ordenada y detallada y cronológica de los síntomas y signos. Por decir, él te dijo, hoy día he ingresado, me he enfermado desde anteayer. O sea, el domingo empezó su enfermedad. Entonces, como dice el tema, dice, descripción ordenada y detallada en orden cronológico de los signos y síntomas. Entonces, preguntarás primero, ¿qué tuvo usted el domingo? No que el lunes, señor, no estamos hablando del lunes, el domingo. Dígame solamente del domingo. ¿Qué cosa ha tenido usted? Entonces te va a describir todo y tú tendrás que preguntarle, ¿no? Poco a poco. Una vez que agotas todo eso, pasas al lunes. El lunes, ¿qué cosa ha tenido? Puede repetirse lo mismo de lo anterior, pero ya varía las cosas. De repente se agregó otra cosa. Completas todo, pasas al martes. Aquí tienes una cantidad de días que no puedes sobrepasar, máximo una semana.
Pero si ya pasa de una semana, hacerlo día por día es tedioso. Entonces, por decirte, el paciente dice que hace un mes empezó su... No vas a hacer pues día por día, entonces tendrás que hacer por grupos, por decir, de semana en semana. Si es 15 días, de repente la primera semana y la segunda semana. De repente ha sido 3 meses, entonces cada mes. Porque imagínate, hacer día por día sería terrible. Máximo una semana. Si es de una semana, entonces puedes hacerlo día por día. Entonces, acá tienes que agregar todos los síntomas y signos. Por ejemplo, si tiene dolor, tendrás que aplicar el Alicie. Eso ya es claro. Yo no me voy a explicar qué cosa es el Alicie. Ya ustedes saben. Si tiene vómitos, tiene que preguntar el color, la cantidad. Es importante darle una medida en tazas. Porque el paciente dice harto, poco. No, eso no me explica nada. Tiene que decir la cantidad, más o menos. Si hay tos, por ejemplo, un síntoma respiratorio, si hay tos, hay que preguntarla si es tos seca o expectoración. Si hay expectoración, color, olor, cantidad, características. Si tiene diarrea, disposiciones, color, olor, cantidad, tiene moco, tiene sangre, tiene lienteria. Entonces, aquí tienen que describir todo, 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 día por día. Si pasa una semana, de grupo en grupo. Puede ser por mes, por semana, etcétera, etcétera. Condiciones en que se inició la enfermedad. De repente, ¿qué estaba haciendo el paciente? ¿O a qué atribuye su enfermedad? Pues es una pista que a veces el paciente nos da, ¿no? Doctor, estoy con dolor abdominal, me duele todo vomitado, he tenido diarrea. ¿Y por qué crees que te ha dado eso? De repente me fui a comer un ceviche, también mi esposo está mal. Esa es la causa, entonces. De repente comió lechuga o el ceviche estaba mal preparado por el manipulador, de repente estaba con infección, se fue al baño, no se lavó las manos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo de repente? De repente estaba caminando y se agarró la cabeza y se cayó, ¿no? No se acuerda de eso, pero lo vieron, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo? O de repente estaba arreglando el techo en una escalera, sintió un mareo y de repente después se golpeó la cabeza. ¿Cuál fue primero? ¿No? Entonces, hay que dilucidar todo eso. Factores que agravan o alivian la enfermedad. Es todo esto dentro de la descripción ordenada y detallada. De repente tiene dolor, poniéndose boca abajo le calma, ¿no? O de repente se pone de costado, le aumenta. Entonces hay condiciones que agravan o alivian sus molestias. Concomitancias. ¿Qué se llama concomitancia? Es algún síntoma que ocurre en el mismo tiempo que el síntoma principal. Por ejemplo, a mí me está doliendo la barriga, pero a la vez también me está doliendo el oído. Tenga relación o no tenga, pero acá no hay relación, pues, ¿no? A eso se llama concomitancia. De repente tengo dolor abdominal, pero tengo también náuseas y vómitos. Ahí sí tiene relación. Entonces, siempre cuando haya dolor abdominal, siempre que hay que preguntar, aplicar el Alicie, náuseas y vómitos y ver la deposición, cómo está. Porque forma parte del cuadro. Si es problema respiratorio, tendrá que probar si tiene dolor de costado, tiene tos, si hay flema, tiene dificultad para respirar, se ha puesto morado, o sea, cianosis, ¿no? Todo eso. Si ha tenido fiebre, todo.
Tratamientos recibidos. Ustedes saben que todo paciente cuando se siente mal, ¿qué hace? Se automedica. O va a la farmacia, las que venden esas técnicas de Senecape, incluso recetan. Ellas no están autorizadas para indicar. Es solamente de venta. Pero la gente va y le dice, ¿qué puedo tomar para tal? Yo he visto ahí que las mismas estas señoritas que recetan esto. Entonces se automedica. O recibe o acepta el consejo de la comadre, del compadre, no, tómate esto, a mí me ha hecho bien. Tómate este mate, ¿no? Entonces preguntar quién le indicó las pastillas, qué nombre tienen las pastillas, cómo las tomó, cuánto tiempo tomó y qué efecto tuvo. Entonces, día por día, sino grupo por grupo, todas estas partes que estoy diciendo. Condiciones que agravan esto, toda la descripción detallada de los signos y los síntomas, ¿no? Tratamientos recibidos, a qué atribuye su enfermedad, y el día que viene a emergencia. Ya cuando lo llevan a emergencia es porque ya se siente mal, ¿no es cierto? Cuando ya está muy grave, ya lo llevan a esa emergencia. Si es un accidente, ¿en qué ha sido trasladado? ¿Cómo lo han traído? ¿En dónde ocurrió el accidente? Hay que poner más o menos el dónde, en qué kilómetro, a qué altura, quién lo recogió, ¿no? ¿Quiénes lo auxiliaron? En el transcurso de cómo lo han traído, qué cosa ha pasado, ¿no? Todo eso hay que preguntar hasta que ingrese al hospital. Entonces, acá se recomienda, ya sabiendo el esquema, preguntar y preguntar y preguntar, no anotar todavía, todo estás preguntando. Terminas con las funciones biológicas, o sea, apetito, sed, la orina, cómo está orinando, la deposición y el sueño. Entonces, ahí sí, ya cuando ya has preguntado todo, recién podrás llenar la parte de tiempo de enfermedad, porque ya sabes a ciencia cierta cuántos días de enfermedad tiene. Entonces apuntes. Antes no. Síntomas y signos principales. Ya tú sabes, a tu criterio, tú tienes que poner cuáles son para ti los síntomas y signos principales. Nombrarlos nomás, nada más. Y en la enfermedad actual ya tienes que hacer la escritura empezando, ¿no? Ya esto es algo ya común. El paciente o de repente el familiar del paciente menciona que inició el paciente, tiene un tiempo de enfermedad de hace tantos días. O también podemos poner tantos días con respecto al ingreso, porque puede ser de que ustedes han hecho la historia recién mañana y si ponen hace una semana, pero hace una semana de cuándo. Entonces pueden poner 7 días antes del ingreso. Entonces veo arriba, el ingreso ha sido de 7 días atrás, allá. Entonces mejor sería poner tantos días con respecto al ingreso. Coma, de inicio tanto insidioso o brusco, presentando un cuadro caracterizado por 2 puntos, comienzas con el primer día, ¿no? 3 días antes del ingreso presenta tanto, tales cosas, tales cosas, tales cosas, recibió tratamiento tal cosa, punto. Pasas al otro día, vas disminuyendo. 2 días antes del ingreso presenta esto, se agregó tal, tomó tantas pastillas. Terminas un día antes del ingreso, tales cosas. Y así vas bajando hasta que llegas al día del... Entonces, esta es la parte más importante en la anamnesis reciente porque ahí está el diagnóstico.
de la enfermedad que tiene el paciente. La anamnesis da un 80% del diagnóstico. En cambio, el examen físico solamente es un 20%. Entonces, es importante la anamnesis, no el examen físico. En la siguiente parte hay revisión por sistemas. Es solamente cuando es un poco difícil hacer la anamnesis. Nadie conoce. Por ejemplo, pregunto al familiar, no sabe. Este le pregunta a otro, ¿no? O sea, como el dicho dice. Pregunto al gato, el gato no sabe. Le pasa el dato al ratón. El ratón tampoco sabe, le pasa la pulga, ¿no? Nadie sabe. Entonces acá por la revisión por sistema, solo cuando es difícil hacer la anamnesis, preguntaré por sistemas, o sea, de arriba hacia abajo me preguntaré problemas, por ejemplo, en la cabeza, los ojos, qué problemas ha tenido, en la boca y así sucesivamente, ¿no? Hasta bajar. A eso se refiere. Entonces, esta es la primera parte de la anamnesis reciente. La segunda parte es la anamnesis remota o tardía, que está constituida por los antecedentes. Los antecedentes pueden ser personales y familiares. En cuanto a los personales, también hay un listado en orden, ¿no? Primer punto, los fisiológicos. Acá tenemos que ver cómo ha nacido el paciente, si nació de parto normal o parto distóxico, de repente parto normal, ¿no? ¿Qué tipo de atención ha tenido? De repente ha sido en la casa o de repente en el hospital. Ha tenido atención profesional porque ha ido a la enfermera o la obstetriz o el médico a la casa, de repente profesional pero domiciliario. Pero también puede ser en el hospital, ¿no? No tuvo ninguna atención familiar. El policía nomás la atendió en el patrullero, empírica, porque el policía no sabe de medicina, ¿no? Empírica. La lactancia. ¿Recibió usted lactancia materna? No. ¿Por qué motivo? ¿No? O sí, ya está. ¿Ha recibido inmunización? De repente puede decir, no sé, pues ignora, se pone ignora. Sí recibió, ha recibido BCG, la triple, paltétanos, todo eso. El desarrollo psicomotriz, ¿cómo fue el desarrollo? ¿A qué edad se sentó? ¿A qué edad le salieron los primeros dientecitos? ¿A qué edad comenzó a hablar? ¿Qué dijo primero papá, mamá? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad se sentó, ¿no? O controló el cuello? ¿A qué edad caminó? Si todo es dentro de los límites normales, desarrollo psicomotriz aparente es una palabrita que siempre empleamos aparente porque no nos consta. Aparentemente normal. La pubertad en el caso del varón, ¿a qué edad inició relaciones sexuales? ¿Con quién? De repente su enamorado, de repente con una prostituta, ¿no?
Entonces, fisiológicos, forma de nacimiento, tipo de atención, lactancia, inmunización, desarrollo psicomotriz y la pubertad y vida sexual en el caso del varón. Segundo punto, acá ya viene lo que es de la mujer. Ginecológicos, gine que es todo lo relacionado a la mujer. Tendremos que averiguar la primera menstruación. ¿A qué edad tuvo su primera menstruación o menarquia? ¿A los 13 años, 12 años? ¿Le explicaron? ¿Te explicó tu mamá o tu papá? En las mujeres de la selva generalmente a veces es a los 10, a los 11 años, pues son precoces. Luego viene la fecha de última regla. Y lamentablemente, algunas mujeres no saben ni cuándo menstruan. Entonces tenemos que preguntar ahí, de acuerdo a qué fecha, qué quincena, para que se acuerden. A veces en la mujer, algunas mujeres falsean los datos. Entonces hay que anotar ahí la fecha de última regla. Régimen catamenial se refiere a la expresión de un quebrado. El numerador, cada cuánto le viene la regla, y en el denominador, cuántos días le dura. Por ejemplo, le dices, ¿cada cuánto te viene tu regla? Cada 28 días, exacto. Te dura 3 días, entonces 28 partido 3. O de repente otra dirá, a veces me viene 28, otras veces 30, a veces me paso también de 30 y a veces me dura 3, 4, 5 días también me dura. Entonces, irregular ponemos ahí. Si pasa más de 5 días ya es patológico, ¿no? Acá también podemos preguntar cuántos paños usa, cuántas toallas higiénicas usa. Más o menos, ¿cuánto pierde por una mujer? Entre 50, 75 por ahí de sangre, ¿no? Mensual. De repente es una mujer mayor que ha sido operada. ¿Cuándo ha sido su última menstruación? De repente, pues ya te dirá, no me acuerdo. Entonces, ¿cuándo lo han operado a usted? Tanto. Entonces, hace tantos años ya no menstrua. O de repente ya está en la menopausia, tiene más de 45 años, ya no menstrua. La mayor parte de las veces es que es por operación. Climaterio es toda la etapa desde que ya no menstrua hasta que fallece. Ese es, ¿no? Climaterio. En cuanto a la menstruación, tenemos que preguntar el ritmo, o sea, cuántas toallas usa, qué cantidad más o menos, ¿no? Porque puede pasarse de 5 días, ¿no? De repente tiene pues un mioma, ¿no? ¿Qué más relacionado a la mujer? El flujo vaginal. Normalmente pues la mujer secreta mediante sus glándulas una secreción transparente que sirve de lubricante. Pero por cuestiones patológicas a veces puede transformarse ya en infección. Por ejemplo, hay hongos, ¿no? Donde va a ser el flujo tipo requesón de la leche o como leche cortada, que cursa con bastante prurito o picor vaginal. Incluso al tener relaciones le duele. Obviamente porque las paredes vaginales están irritadas, entonces cuando penetra el pene, le molesta, entonces llega la dispareunia, que es un coito doloroso. Dispareunia.
O también puede ser la secreción de un color amarillo verdoso, maloliente también con bastante picor vaginal, por Trichomonas vaginalis, ¿no? En el hombre, la infección por hongos o por tricomona es asintomática. El varón no tiene problemas, o sea, a la mujer nomás le dan tratamiento tanto vaginal, oral, pero vuelve a tener infección, se vuelve a acostar con su pareja y nuevamente le infecta, a pesar de que el varón no tiene síntomas. Entonces, por eso es que el tratamiento se tiene que dar a la pareja. Y hay muchas veces resistencia en el varón, dice, ¿por qué yo voy a tomar pastillas si yo me siento bien? Entonces hay que explicarle que en el varón la mayoría de las veces es asintomático. Y a veces pues eso es motivo de peleas de divorcio, ¿no? Si yo no tengo nada, ¿con quién habrás estado tú? Entonces ya comienza la discusión, ¿no? Ya la relación se vuelve tóxica. ¿A qué edad inició sus relaciones sexuales? Ella te va a decir, ¿no? La persona. ¿A qué edad? ¿Y con quiénes has tenido? ¿No? A ver, de repente la enfermedad es una enfermedad de repente de orden sexual. Entonces vas a notar que hay resistencia por parte de la paciente, pero tienes que sacarle los datos. Tienes que tener habilidad para sacarle los datos. ¿Qué métodos emplea para no quedar embarazada? ¿Y cómo haces para no quedar embarazada? Ah, bueno, mi pareja usa condón. O yo tomo pastillas. O tomo pastillas del día siguiente. Ya la regla pues ya no se usa porque la regla, ahí la probabilidad de que quedes embarazada. Antes se pensaba que a la mitad del ciclo, o sea, a los 14 días ocurría la ovulación. Por eso es de que decía, puedes tener relaciones 5 o 7 días antes y 5 o 7 días después. Y quedan embarazadas, porque a veces la ovulación no se da pues la mitad del ciclo, puede ser antes o puede ser después. Por eso es de que el método del ritmo no sirve. Entonces es preferible usar pues condón, porque a algunas mujeres no les gusta que use condón en su pareja. Pero en este tiempo es mejor para evitar una infección, ya sea viral o bacteriana, o también para evitar embarazo. Entonces, eso en relación a los ginecológicos. Obstétricos, ya esa es la relación, es lo relacionado a los partos, ¿no? Los hijos. Acá tenemos que averiguar gestaciones, paridad, abortos. Gestaciones. Entonces ya vas adelantando acerca de los datos familiares. ¿Cuántos hijos tiene usted? Por decirte, te dice 3. 2 varones y una mujer. El varón, el mayor, ¿cuántos años tiene? Ya tiene 20 años. El segundo tiene 16. Y la chiquita, eso me embaracé después de 6 años. Recién tiene 6 años ella. Ya me hicieron cesárea porque los 2 primeros he tenido por parto normal. ¿Y por qué fue por parto cesárea? Porque ella dice que mucho tiempo había pasado, entonces se me podía romper el útero y por eso me hicieron cesárea. Entonces, tiene tres gestaciones, pero al preguntarle, ¿has tenido algún mal parto o aborto? Sí, te dice sí. ¿A qué edad? No, eso ha sido cuando era muchacha. Me embaracé, pero me hice hacer una extracción, porque si no mi padre me mataba si se enteraba. Casi me muero. Me llevó pues a donde me hicieron un aborto. Eso no sabe nadie, ni siquiera mi marido sabe. Por favor, que no te preocupes, no se va.
Entonces, ¿cuántas gestaciones ha tenido? 4, porque una la ha interrumpido. Entonces, gestaciones 4, parirá 3, porque son 3, 2 por vía vaginal y 1 por vía abdominal. Abortos, 1, porque lo ha interrumpido. Hijos vivos, 3. Ya le saqué los datos. Siguiente punto, hábitos nocivos, sobre todo acá los consumo de té, de café, ¿no? ¿Cuántas tazas toma? Toma alcohol acá, que decir, alcohol, dice, toma tres cruces, pero toma alcohol. Tienes que especificar qué tipo de alcoholes puede. O toma cerveza, o toma pisco, ron, ¿no? O whisky. Si toma, puede hasta embriagarse. Fuma. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Según la OMS, más de 10 cigarrillos al día ya es, ¿no? Que solo cuando tomo, fumo. Todo. Medicamentos que usa. Hay gente que para dormir toma pastillas para dormir, ¿no? Benzodiazepinas. ¿Alguna otra pastilla tomas? De repente el asunto es de drogadicción. Tienes que preguntar qué consume. De repente consume su troncho, ¿no? O consume coca. No te va a decir, que tienes que tener habilidad para sacar todo eso. Siguiente punto, la alimentación. Acá tenemos que ver calidad y cantidad. ¿Qué tomas en el desayuno? Bueno, como yo me voy a trabajar, me levanto temprano, ya en el trabajo nomás hay una señora que lleva Quaker y sándwich, pues tomo eso, como eso. O de repente en la casa tomo mi té o café y mi sándwich de palta. Ya está. En el almuerzo, de repente como menú por mi trabajo. Salgo a menú, sopa y segundo. O de repente en la casa. Lo que prepara pues mi mamá, ¿no? Un segundo, a veces es caldo. Ya antes daba 2 platos, ahora por la situación ya solamente un plato. En la cena es lo mismo del almuerzo. Hay gente que ya no cena. Generalmente con el almuerzo nomás ya, o si no en la noche toma un té. Pero hay otras personas que no perdonan, pues tienen desayuno, almuerzo y cena. Hasta lunch le dan. Tiene que preguntar todo lo relacionado. Nuestra comida aquí en Arequipa es a predominio de carbohidratos. Por ejemplo, estofado, arroz, papa. Entonces ya pues, las nutricionistas dicen, si ya consumes arroz, ya no debes tener papa. Pero nos mete, pues, ¿no? O puchero, tetra, camote, papa, chuño, carne, arroz. Todo meten arroz con papa. Lomo saltado, arroz, papa, ¿no? Entonces, todo es a predominio. De repente, pues, es vegetariano o es vegano, no consume carne. Entonces, ¿qué consume ahí? Calidad y cantidad. Vivienda. En cuanto a la vivienda, tienes que preguntar primero, ¿es propia o alquilada? Es propia. Ya está, se construyó su casita. ¿De qué material es? Debe ser noble, ¿no? Concreto. O de repente vive, pues hay que preguntar sobre el techo siempre. Puede ser de concreto, pero techo de calamina, ¿no? ¿Cuántas habitaciones tiene? Tanto. ¿Cuántas personas viven ahí, en la casa?
De repente, pues, el hijo se casó, tiene su familia, se fue donde su papá, pues el papá le dio el tercer piso, ya está, ahí vive, ¿no? O como en Lima, todo en una habitación, duermen, cocinan, todo esto, ¿no? Hasta el baño, no hay baño, todo ahí nomás en la habitación. ¿Cuántas personas viven ahí? No, de repente viven los padres, ¿no? O los otros hermanos. ¿Qué servicios tiene? Lo principal, pues, ¿tiene luz y agua? No tiene luz, ¿cómo se abastece la luz? No tiene agua, ¿de dónde trae? De tanque. ¿Hay desagüe? No. ¿Dónde hacen las necesidades? En silo, un hueco. ¿A cuántos metros de la casa está? Todo eso hay que preguntar. Antes se llamaba servicios suntuosos, de lujo, pero hoy en día no tiene ni para comer, pero tiene buen celular, ¿no? Tiene un iPad, ¿no? Tiene buen celular, pero no tiene ni para comer. Antes se llamaba, pero ¿quién no tiene ahora internet, ¿no? Cable, Netflix, todos tienen. Movistar Play, ¿no? También. En la casa hay crianza de animales domésticos, de repente tiene perro, gato, o de repente es una mujer soltera que tiene 30 gatos, ¿no? O 30 perros. O de repente vive en la chacra, pues tiene sus toritos, sus carneros, sus chanchos, todo eso. Preguntar si cría animales domésticos. O cría sus gallinitas, pues, cría cuyes. Y por último, recojo de la basura. ¿Qué hace con la basura? Ah, no, viene pues, el carro basurero, viene 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Ah, yo lo dejo nomás en la esquina. O hay uno al vecino que es una casa abandonada, ahí lo boto todo yo. ¿No? Preguntar qué hace con la basura. De repente la quema también. Siguiente punto, psicosocioeconómico. Eso lo hemos juntado, psicosocioeconómico. Primero, psicológicos. ¿Cómo se siente el paciente frente a su enfermedad? Ahora que está usted especializado, ¿qué siente usted? No creo que va a estar contento, ¿no es cierto? Está triste. Me siento preocupado, doctor. Entonces ya eso le va a aliviar contarte sus problemas. Estoy preocupado. Me he fracturado la pierna, doctor. Me dicen que no hay el tornillo. ¿Qué voy a hacer, doctor? Yo soy farmacéutico. ¿Qué estarán haciendo en mi farmacia, doctor? He contratado 2 venezolanos. No sé, me estarán robando. Está preocupado, ¿no? Entonces todo eso anotas ahí. Se siente preocupado por esto. Sociales. ¿Cómo se lleva la relación con su esposa o con su pareja? Con sus hijos. ¿Cómo es la relación? Oh, doctor, mi mujer le interesa solamente el dinero, nomás. Yo me mato trabajando, todo para qué, para darle todos sus caprichos. O al revés, pues, ¿no? Mi marido no trabaja, no tiene trabajo, entonces yo tengo que estar manteniendo. Yo me muevo, vendo artículos de belleza, soy cosmetóloga también, todo eso, pero mi marido no hace nada, entonces de las dos partes, ¿no? ¿Cómo se lleva con sus hijos? ¿Me llevo bien o me llevo mal? ¿No? Todo eso. En el trabajo, ¿cómo tiene usted el ambiente? No, mi jefe abusa mucho de mí, me trata mal, todo eso, todo lo relacionado a lo social. Y el económico, ¿cuánto gana más o menos?
A nadie le gusta decirte cuánto gana, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto gana usted? Tanto. ¿Le alcanza? No me alcanza. Tengo un hijo que estudia medicina, estoy pagando 1.400 mensual. Solamente su pensión, todo, pero tengo que pagar luz, tengo que pagar su teléfono, agua, todo les tengo que dar para el diario. No me alcanza, pero doctor. Además, yo soy hijo único, tengo que atender también a mi madre. Mi madre es anciana. Lo que soy, yo se lo debo a ella. Tengo que apoyarla. Y eso no le gusta a mi mujer. Tengo que darle también para que viva. Hay un dicho que dice, en la casa de los padres, los hijos, todos los hijos viven. Pero en la casa de los hijos no los aceptan a los padres, ¿no? Qué injusticia, realmente. Pero sí, gracias a ellos nos dieron la vida y somos lo que somos. O de repente los mandamos a un asilo, ¿no? A que se mueran. No sabiendo que nosotros también vamos a ser viejos. Y nos van a hacer lo mismo a nosotros. Pero hay mucha gente así, manda a sus padres a los asilos. O no se interesan por ellos. Por último, los patológicos. Acá todas las enfermedades que ha tenido desde que ha nacido, operaciones, todo eso, a eso se refiere. Entonces empezarás, ¿qué enfermedades ha tenido en la niñez? De repente las eruptivas, pues, ¿no? Y, varicela, sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otras enfermedades? No, yo he sido sano, dice. ¿Cómo sano? ¿Nunca ha tenido diarrea? ¿Nunca ha tenido tos? Sí, eso es enfermedad, señor. Es que ellos creen que solamente cuando vienen al hospital es enfermedad. Están equivocados, pues. Entonces, acá tienes que enumerar en orden cronológico todas las enfermedades que ha tenido. Operaciones. Si es operación, ¿en qué hospital? ¿Por qué lo operaron? Transfusiones de sangre. ¿Por qué le transfundieron sangre? Alergias, ¿no? Todo eso. Hasta el momento de que ingresa. De repente ha estado hospitalizado el mes pasado por la misma situación. En julio del 20 estuvo internado también por esto en el hospital del Seguro Social. Acá hay que enumerar todas las enfermedades, operaciones, intervenciones, todo eso. Entonces, el orden es el siguiente, como hemos dicho, fisiológicos, ginecológicos, obstétricos. Ginecológicos solamente cuando es mujer, no van a ser cuando sea varón. Hábitos nocivos, alimentación, vivienda, psicosocioeconómicos y patológicos. Los otros antecedentes son los familiares. Acá tenemos que consignar al jefe de la familia. Realmente deben ser los dos. Eso es lo legal. Tanto el padre y la madre son los jefes de la familia. Porque si decimos el jefe de la familia, no es machista, ¿no? Machista. O de repente soy yo, ¿no? Realmente los dos deben ser. Pero ¿qué es lo que pasa? La mujer reclama que ¿por qué el varón no más? Pero sin embargo, cuando hay algún problema legal, por ejemplo, viene la policía, no, que resuelva tu papá, ¿no? Entonces se lo está delegando, entonces no asume ella su rol, o al revés, ¿no? Acá los responsables son los dos. No digo que sea el varón nomás. También la mujer debe adoptar su situación. No reclaman de que deben tener todos los derechos, igual que el varón. Entonces ahí es el primer punto que se debe aplicar. Entonces, padre, ¿qué edad tiene tu papá? ¿Vive? Sí, sí vive. ¿O falleció?
¿Hace cuánto tiempo falleció? Hace 4 años. ¿Qué tuvo? ¿De qué falleció? Le dio COVID. No, ya está, COVID. Ya está. O no sé, no sé, hace como 20 años falleció. ¿Pero de qué sufría? Era diabético e hipertenso. Ya, sufría de diabetes e hipertensión. Hay que preguntar acá sobre todo las enfermedades frecuentes en la tercera edad, como son diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades osteomusculares, artrosis, todas esas cosas. Todo eso, preguntar. ¿Sufre el corazón? ¿Sufre las articulaciones? ¿Es diabético? ¿Sufre la presión? Todo eso. Ahí anotar ahí. No sabe, ignora pues la causa. La misma mecánica para la madre. ¿Cuántos años tiene? Si vive, no vive, qué enfermedades tiene. Luego viene el cónyuge, o sea, la pareja. ¿Qué edad tiene? ¿Vive, no vive? ¿Qué enfermedades tiene? Luego vienen los hijos, las edades respectivas y el sexo. Son sanos, entonces, aparentemente sanos. O de repente el último es monguito, ya está, síndrome de Down, el último. Solamente de la familia. En algunos casos, cuando la enfermedad es de importancia vital, algún antecedente, podemos anotar algún antecedente del abuelo, por ejemplo, ¿no? O es diabético, está entrando por descompensación diabética. El abuelo también era diabético, hipertenso, también los hermanos de estos son también diabéticos, cuando es importante, o de repente entra con síndrome convulsivo. El abuelo también tenía esta enfermedad, pero generalmente es de la familia, padre, madre, cónyuge, hijos. Entonces, para terminar, vamos a hacer la parte del examen físico. Son 18 puntos que tenemos que tenerlos ya en la cabeza, no tener el plagio, en la cabeza. ¿Cuáles son? General, 2, piel y faneras, 3, cabeza. De ahí voy bajando. Luego viene ojos, nariz, oídos, boca, orofaringe, cuello, tórax, en el caso de la mujer, mamas y aparato respiratorio. Luego viene cardiovascular, abdomen, genitourinario, columna vertebral y extremidades, linfáticos, rectal, neurológico y viene por último la impresión diagnóstica. Esto ya tiene que estar en la mente, ya eso ya es sabido, no tener plagio, eso es ya en la cabeza, porque esa es nuestra forma de trabajar para siempre. Toda la vida, cuando seamos profesionales, tenemos que aplicar todo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mañana terminamos con el resto de la historia clínica, o sea, toda la parte de la distribución, o sea, qué cosa hay en el folder metálico, cuáles son las secciones de la historia clínica, la importancia que tiene cada uno de ellos, hasta llegar a la epicrisis. Y el jueves estoy tomando la evaluación a cada uno, con 2 preguntas. En forma oral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quién es el delegado? Yo. Nombre.
Nombre. Nombre. Geraldine Villanueva, doctor. Perdón. Geraldine Villanueva. Ah, ya. ¿Alguna pregunta entonces hasta acá? ¿Está bien claro todo? Porque este tema ya lo conocen ya ustedes. Sí, doctor, me parece que no hay. Entonces está bien comprendido. Quería puntualizar que cuando hacemos la descripción ordenada y detallada de los signos y síntomas, por ejemplo, si el problema es digestivo, siempre va a haber dolor abdominal. Ya ahí tengo que aplicar la LICIE, aparición, localización, intensidad, ¿no? Irradiación, característica de la evolución. Tendré que preguntar también por náuseas y vómitos y la deposición. Si es un problema respiratorio, tendré que preguntar por los síntomas principales en ese orden. Dificultad respiratoria, ¿no? Cianosis, no le vas a preguntar por cianosis. El paciente no sabe si se ha puesto morado, ¿no? O respiraba agitadamente. Tos, si hay flema o no, si hay dolor torácico, fiebre. Si es problema urinario, tendré que preguntar si hay ardor al orinar, si va cada ratito al baño, la polaquiuria, ¿no? ¿Qué color es la orina? De repente apestosa como estoy cargado. Si hay dolor lumbar, hay fiebre, ¿no? Entonces todo eso de acuerdo al, porque ya estamos haciendo síndromes. Entonces mañana hacemos la distribución, las secciones de historia clínica, indicando la importancia de cada una de ellas, hasta la epicrisis. Entonces ahora hemos realizado la parte más importante de la anamnesis. Tanto la afiliación ya tenemos que aplicar acá la mnemotecnia, y eso ya tiene que estar en la cabeza, saber ya cuáles son la anamnesis reciente, ¿no? Los 4 puntos, y en el relato cuáles son los puntos en orden, ¿no? Que debo preguntar. Y en los antecedentes, los personales, también hay un listado, y los familiares también. Y en cuanto al examen físico, son 18 puntos, ¿no? Que ya los he nombrado. No es necesario aprenderlo de memoria, solamente aprender general, piel y faneres, cabeza, y de ahí voy bajando. Porque muchas veces no vamos a encontrar, bueno, ahora que se está haciendo virtual, antes cuando no había pandemia, pues había pues hojas especiales ya con membretadas, ¿no? Pero a veces no tenemos esas hojas, entonces vamos a usar hojas en blanco, entonces ya tengo que saber la distribución, ya tiene que estar en mi cabeza todo eso, porque con eso vamos a trabajar siempre, no acudir para el plagio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, tiene que estar en la cabeza ya, porque es nuestra herramienta de trabajo, ya tengo que conocer eso. Ustedes ya conocen eso, ya desde el semestre pasado. Simplemente ahora estamos recordando, nada más. Historias, pucha, vamos a hacer bastante, hasta callo nos sale de tanto hacer historias. Yo también he sido estudiante, he sido interno, ¿no? Cuando era interno tenía, ¿cuántos? 40 pacientes, ¿no?
Y los profesores eran terribles. Ya no existen, ¿no? Ya están bajo tierra. Terribles. Te votaban si es que no cumplías. ¿No? Entonces, como decían pues ellos, ¿no? La letra entra con sangre. Pero hoy día pues no se puede hacer eso. ¿Eso ve la universidad? No ve eso. No lo ve, solamente avanzar, avanzar, cumplir el sílabus. Entonces, yo avanzo, pero les pido que recuerden todo eso y la importancia que tiene eso. La importancia de la historia clínica. Entonces, en usted está hacer una historia clínica a algún familiar en su casa. Tienen que hacer historia clínica, si no, de otra manera no. Bueno, no habiendo preguntas, entonces mañana a las 9. Repasen todo esto bien, porque el jueves la evaluación. Listo, entonces hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias.